3. Que la justicia es restauración. Hacer las cosas legalmente. Conciencia social. Para todos los colombianos. Es llevar al territorio las leyes con la comunidad. Esa es la justicia de nosotros. Hola a todos y todas, bienvenidos a Contraplano, el podcast del Ministerio de Justicia y del Derecho. Hoy nos acompaña en la cabina la doctora Luz Janet Forero, la nueva directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Bienvenida, doctora Luz Janet, y en primer lugar, felicitaciones por ese nuevo cargo. Muchas gracias, muy buenas tardes también para todas y todos. Mariana, por invitarnos a este lugar. De verdad me siento muy feliz de este desafío que estamos asumiendo. Doctora Luz Janet es médica cirujana de la Universidad de Antioquia, es especialista en epidemiología de la Universidad del Rosario y doctora en sociología jurídica de instituciones políticas de la Universidad Externado de Colombia. Fue directora, de hecho, del Instituto Nacional de Medicina Legal, del Centro y trabajó también en el Centro Nacional de Memoria, entre otras entidades del Estado. Ahora llega a dirigir la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para el periodo 2023-2028, tras un proceso que hizo el Comité de Escogencia y proceso en el cual el Ministerio de Justicia y el Derecho estuvo apoyando la convocatoria del comité y la garantía de un proceso independiente, transparente, público, participativo, que terminó con la escogencia de la doctora Luz Janet como directora. Luz Janet, cuéntanos qué te llevó a postularte a este cargo donde se inscribieron más de 100 personas y cuál es ese primer mensaje o de los primeros mensajes que quieres enviar a los colombianos y colombianas interesados en los temas de conflicto armado. Pues fundamentalmente me inscribí. Fue una inscripción de último minuto, tengo que reconocerlo, y muy motivada por una cantidad de manifestaciones de muchos lugares del país que me escribían y me decían: Luz Janet, tú eres la precisa para este cargo, preséntate. Casi que sucumbí ante lo importante que podría ser eso, ante esa oportunidad, ante todo lo que se puede hacer desde la unidad de búsqueda, y dije, no, lo voy a hacer, y lo hice. Nos alegra mucho que hayas tomado esa decisión y que estés ahora enfrentando, como dices, este nuevo reto en la vida profesional. ¿Cuál es ese primer mensaje que quieres darle a las personas que, siguen el trabajo de la unidad de búsqueda o del sistema integral para la paz, o que apenas están conociendo, a través de este podcast del ministerio, cuáles son esas palabras de bienvenida casi que quisieras ofrecernos? Lo primero es un gran reconocimiento a lo que ya está construido. Es decir, han sido 5 años de un arduo trabajo para la unidad, para pensarse, para plantearse, para generar los mejores procesos y procedimientos que le puedan dar de verdad respuesta a las víctimas que tanto esperan algo, sobre todo desde la institucionalidad del Estado. Lo segundo, que tengan toda la certeza de que lo voy a dar todo y más, porque la unidad tenga resultados, porque independiente de toda la gestión que haga la unidad, todo se reduce, y no quiero que se use inadecuadamente la palabra, pero si no tenemos resultados, si no tenemos familias que alivien su dolor, que alivien su sufrimiento, que alivien su angustia, que encuentren o que al menos tengan claridad sobre lo acaecido frente a sus seres queridos desaparecidos, no se cumple de verdad la misión y el propósito de la unidad. Entonces, un trabajo comprometido, un trabajo organizado, un trabajo direccionado, un trabajo también de mucha colaboración, de mucha interrelación, de muchos acuerdos, no solo con la misma interinstitucionalidad del Estado, sino también con las organizaciones y con las mismas víctimas. Luz Janet, ¿es verdad que en Colombia y en la mayoría de los países que sufren de esta grave violación de derechos humanos, que es la desaparición, la búsqueda de seres queridos tiene nombre de mujer, en el sentido de que las que buscan
La mayoría de las veces son las madres, las esposas, las hijas, las hermanas, ¿no? Quienes dedican pues sus esfuerzos y dan su vida y dejan de lado muchos planes y proyectos de vida individuales para dedicarse precisamente a la búsqueda. ¿Cuál sería tu mensaje y tu reconocimiento a esas mujeres buscadoras y tu compromiso ahora como directora, siendo además mujer, nuevamente una directora mujer en la unidad de búsqueda? Sin lugar a dudas, el gran avance, el gran esfuerzo, la gran dedicación que han, digamos, prodigado las familias buscadoras, en particular las mujeres, en torno a la desaparición, pero también en torno al afrontamiento de muchos hechos de violencia en Colombia. Las mismas violencias contra las mujeres finalmente han sido un producto del ejercicio de mujeres empoderadas por tratar de mitigar estos fenómenos. Fundamentalmente van a tener en mí un apoyo incondicional, un reconocimiento enorme a su labor, pero también un reconocimiento a sus prácticas. Nosotros somos los que tenemos que aprender de estas familias, de estas mujeres, de lo que han construido, de lo que han hecho, de todo lo que se han inventado a lo largo de todos estos años de dolor y de conflicto para generar metodologías de búsqueda, pero no solo para generar metodologías de búsqueda, para generar metodologías de documentación perfecta de casos, para generar procesos también que les ayude a sobrellevar su situación y para hacer resiliencia. Todo eso va a ser, todas esas prácticas, todo ese conocimiento, que es un conocimiento casi que empírico, va a ser muy valorado o es muy valorado inclusive ya desde la misma unidad de búsqueda, pero es un conocimiento que seguiremos impulsando, que seguiremos acompañando, que pondremos al servicio de ellas los instrumentos y las herramientas que necesiten para que se siga fortaleciendo. E insisto, para nosotros también, como es de la institucionalidad, seguir aprendiendo de ellas, de la mano de ellas y con ellas. Luz Janet, y de ese diagnóstico, pues, que nos comentabas, ¿cuáles son esas primeras tareas que tú crees que debes priorizar de acuerdo, pues, hasta ahora el diagnóstico que llevas en los pocos días, horas que llevas en el cargo? No, sin lugar a dudas, la materia prima, si se puede decir así, la esencia de lo que hace la unidad de búsqueda es la información. Y la información que la que tenemos en distintos formatos, de distintas calidades, una información absolutamente diversa y variada y otra información que hay que conseguir. Entonces, la información y sobre todo generar herramientas que hagan los procesos de gestión y de procesamiento y de análisis de la información mucho más, menos manuales, por decirlo, más tecnológicas, puede ser la palabra, es importante, porque necesitamos que los equipos a veces los siente uno muy desgastados procesando grandes volúmenes de información, cuando uno sabe que hoy hay metodologías, hay técnicas de Big Data, de minería de datos, una cantidad que tenemos que poner al servicio de ese gran volumen, de esa gran cantidad de información que tenemos, porque si no tenemos información, pues las búsquedas no se van a dar. Entender la búsqueda como un proceso muy sistemático, muy organizado, pero que necesita mucha herramienta tecnológica, necesita tecnología, necesita analítica, necesita todo ese tipo de cosas. Entonces, la información definitivamente hay un reto gigantesco, importante, en el cual tenemos que seguir avanzando. Otro reto indiscutible, y lo he señalado y no es por mi sesgo forense, pero necesitamos tener mucha metodología y tecnología forense para las búsquedas. Yo le digo a mi equipo, tenemos que ser disruptivos, tenemos que ser innovadores, tenemos que pensarlos, las ciencias forenses han crecido así y los desarrollos de los últimos años en las ciencias forenses son vertiginosos. Antes eran ejercicios muy, muy empíricos, muy de la observación, pero ahora hay demasiada tecnología que podría uno buscarle aplicación directa en la búsqueda de los desaparecidos. Entonces, ahí tenemos un reto fundamental. Indiscutiblemente, articulación. Siempre lo digo, la búsqueda no la podemos hacer solos. La búsqueda necesita inclusive el concurso
y el acompañamiento de la sociedad en pleno, no solo de la institucionalidad del Estado. Buscar a los desaparecidos tiene que importarle a cada uno de los 50 millones de ciudadanos que tiene este país. No puede ser agenda de unos pocos. Entonces, la articulación, el trabajo colectivo, que sea un propósito, un proyecto, un asunto de país, es un elemento fundamental, y ahí, por ejemplo, tenemos un gran reto de visibilización. Todavía la unidad no tiene un reconocimiento, una legitimidad social importante. Hay muchas personas que, por ejemplo, yo en Transmilenio contaba, me voy para la unidad, y me decían, ¿eso qué es? Y empezar a contar toda la historia, hacer toda esa pedagogía que necesitamos. Yo creo que hay una gran necesidad de trabajar mucho más, obviamente reconociendo lo que hemos hecho, lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, ahí hay un foco importante. Otra cosa, necesitamos unos ajustes internos institucionales. Eso también lo tenemos ya bastante claro con el equipo que llegamos, sobre todo porque tengo algo que llamo una obsesión: volcarme a lo territorial. Y lo digo, puede ser inclusive en una institución pequeña tener que adelgazar mucho el nivel central para derivar capacidades, recursos, información, todo hacia los niveles territoriales, porque es que la búsqueda se hace en el territorio. Entonces ahí hay otro reto supremamente importante, y en esa dirección vamos a trabajar en estos primeros 100 días de trabajo. Sin duda, la articulación, yo creo que es la palabra que uno más escucha cuando entra al servicio público, ¿sí? Y pues estamos trabajando, tú ya lo sabes, desde el Ministerio de Justicia, una de nuestras grandes iniciativas estratégicas es apoyar la búsqueda y la identificación de personas dadas por desaparecidas, en conjunto, por supuesto, con la unidad de búsqueda, con la Justicia Especial para la Paz, y por eso en conjunto estamos empujando que en el Plan Nacional de Desarrollo, que es nuestro horizonte, nuestra hoja de ruta como país, pues quede un sistema nacional de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que nos permita mejorar esos esfuerzos de articulación, que de hecho si queda como va en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, que ojalá que sí, pues colideraríamos precisamente la unidad y el Ministerio de Justicia, así que cuenta con nosotros para esos propósitos, para mejorar la articulación, para hacer las reformas normativas, los acuerdos institucionales que se necesiten para cumplir ese propósito del país, que es encontrar a los desaparecidos y darle un alivio a las familias que por tanto tiempo han sufrido esa búsqueda, de pronto sin demasiado apoyo del Estado. ¿Cuál consideras que debe ser el rol que avisoras para esas víctimas en el trabajo de la unidad? La unidad nace inclusive por pues todos lo saben, por la demanda y digamos la legitimidad que tienen las víctimas en el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, en el proceso, digamos, hay unos momentos de altísima complejidad, pero también de altísima necesidad para que esa participación sea de verdad activa, sea reconocida, sea aceptada, en fin. Para nosotros es fundamental todo el ejercicio que hacen las familias de la documentación de casos y cómo estructuran y documentan esos casos con una perfección que uno a veces dice, ya con esto deberíamos salir a buscar, punto, no hay nada más que añadir, por decirlo. Entonces, en ese momento es indiscutible el papel, pero mira que es un papel absolutamente activo, es un papel absolutamente dinámico y es un papel de compromiso y también de coordinación con los equipos técnicos de la unidad. Ese es como un primer momento muy, muy importante. Otro segundo momento es en los ejercicios, sobre todo de análisis y de triangulación de otra información. Entonces ahí de hecho tienen ya mucha cabida en los actuales procesos y procedimientos que desarrollan en la unidad. Las víctimas acompañan los procesos de prospección y de ir a la búsqueda, digamos, a la ubicación.
en los casos que se tiene ya supremamente claridad, por ejemplo, sobre los sitios de inhumación. Entonces ahí también tenemos el acompañamiento de las víctimas y pues obviamente y de suyo en los procesos de entrega digna, sobre todo cuando pues las víctimas han fallecido, porque recordemos que la búsqueda se hace con presunción de vida y hasta el último momento se tiene que guardar esa esperanza de que las podemos encontrar vivas. Luz Janet, comenzaste esta pequeña entrevista hablando de el mensaje que le has dado hoy a tu equipo sobre la necesidad de mostrar los resultados, ¿no?, que el país está esperando. Entonces, para finalizar, quisiera que nos contaras en lo que llevas, pues, lo que ya has visto en febrero de 2028, cuando termines tu periodo, ¿qué esperarías haber dejado como legado? Pues, en primer lugar, que al país no le dé miedo hablar de la desaparición. Sigue siendo un tema absolutamente estigmatizado. Que aparezca la desaparición en las agendas públicas, en las personas, en los imaginarios sociales. Eso es el principio del reconocimiento. Eso es lo que va a hacer que exista. Y lo que existe se puede trabajar, se puede tramitar, se puede gestionar. Mientras sigamos en negaciones, pues va a ser, la lucha es mucho más dura. Obviamente quiero entregar una institución muy fortalecida tanto desde sus procesos, sus procedimientos, pero sobre todo desde su experticia técnica. Quiero entregar muchas familias absolutamente no felices, porque creo que no va a haber felicidad, pero tranquilas, que puedan irse a dormir pensando que pudieron cerrar ese duelo que tuvieron suspendido por tantos años, que pudieran estar tranquilas porque al menos la verdad ya las sanó y las reparó. Y obviamente que ese universo de búsqueda esté absolutamente reducido. Sabemos que muchos no los vamos a poder entregar, no los vamos a poder encontrar. Es también un criterio de realidad, pero que también tengamos ese acuerdo con las familias hasta dónde podemos llegar y hasta dónde, cómo se muestra esa intención genuina del Estado de que nos importa y que hicimos lo posible y lo imposible por hacerlo. Bueno, Luz Janet, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación en un día tan ocupado como son esos primeros días de llegar a un cargo público y manifestarte que cuentas con el Ministerio de Justicia y del Derecho, que tiene dentro de su corazón y dentro de su centro la búsqueda y la identificación de personas dadas por desaparecidas. Vamos a hacer, estoy segura, muy buen equipo con la unidad en este propósito nacional que es responderle a las víctimas de la desaparición forzada. Gracias, Mariana, por invitarnos al Ministerio, por abrirnos este espacio. Este es el principio de ese posicionamiento que necesitamos, de que se vuelva un mensaje común y este canal termina siendo muy importante para ello. Gracias.